Claro, sí estábamos esperando, pero claro, por los problemas de la hora, usted estuvo trabajando con el relato, eh, este relato de el libro en blanco, ¿no? Que también es así muy problemático, muy ribeiriano. En fin, entonces había usted llegado a, bueno, estaba usted haciendo un análisis por secuencias, había planteado, ¿no? Había planteado, y creo que se quedó, recuerdo, en la secuencia 10, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces le faltaría completar, a ver, y ver hacia dónde ha llevado este análisis exhaustivo que ha hecho de estos movimientos que se dan en el relato, ¿no? Estos movimientos espaciales principalmente, en la misma ciudad, personajes que se unen y se distancian, y como un gran eje es este libro en blanco, que también aparece como un objeto maldito, ¿no? Un objeto destructivo. Sí, profesor. Sí. Entonces, me había quedado la secuencia 10, entonces a partir de allí continuaría. Sí. Bueno, en la secuencia 10 se da un tercer encuentro con Francesca. Se relata lo que le aconteció con ella, lo que le aconteció a ella en un discurso indirecto, puesto que es el narrador el que refiere las palabras de Francesca. Nos enteramos de su situación de bonanza y estabilidad, y ambos planean casarse pronto. Sin embargo, esta situación no le duraría mucho a nuestro protagonista, pues en la secuencia 11 el libro maldito le es devuelto. Ya. A causa de ello, su situación vuelve a dar un giro drástico, ¿no? Claro. Se nota esto de que en cuanto el libro llega a manos de una persona, marca una especie de agujero negro en el que el protagonista es atraído por una fuerza hacia el fracaso. Así es. Entonces, este protagonista renuncia a su trabajo, su compromiso se arruina. Y lo nuevo es que, mejor dicho, se añade que se siente seco y estéril. Es decir, él trata de escribir nuevamente, ya sea artículos, ya sea ensayos, pero dice que no logra escribir nada bueno, ¿no? Por lo tanto, es resaltante el hecho de que el fracaso en sí mismo siempre esté ligado al fracaso artístico, es decir, a la incapacidad de producir arte. Así es. Recordemos también que cuando Francesca estuvo en posesión del libro, su esposo, el artista, el pintor, también tuvo un bajón artístico, ¿no? No pudo producir más arte. Así es. Y aparte de ello, cuando el protagonista va a la casa de Francesca, se da cuenta de que los cuadros que la rodean, los cuadros que tiene en su departamento, son cuadros de muy poco valor estético. Así es. Bien, el descubrimiento de lo fantástico se va acercando luego de hojear el libro maldito y no encontrar el poema de Álvaro. Defraudado, el protagonista vuelve a olvidarse de él. Sin embargo, la boda de Francesca se acerca en la secuencia 14, por lo que él decide regalarle el libro por dos motivos. Uno, porque no tenía ninguna cosa de valor que darle, ni dinero para comprarla. Y dos, porque recordó la vacilación con la que su amiga le había regalado el libro en blanco. Así que se apresuró a enviárselo por correo como regalo de bodas. La velocidad de la temporalización aumenta y cuando el protagonista empezaba a sentir nuevamente que su vida mejoraba, recibe el libro en blanco de regreso. Se dice allí que el protagonista cuando regala el libro, él vuelve a sentir estas ganas de querer escribir y de querer hacer algo. Pero estas se ven impedidas por el regreso del libro a su vida. Y vuelve con un mensaje de Francesca en la secuencia 15 que dice, lo regalado no se devuelve. Lo regalado no se devuelve, sí. A partir de allí empieza la revelación. En la secuencia 16 el narrador descubrirá el secreto que encierra el libro gracias al poema que escribió Álvaro.
Contienen todas las penas del mundo. Líbrate de ellos como de una maldición. La de la gitana que desdeñaste en tu infancia, la del amigo que ofendiste un día. Una estatuilla egipcia puede enloquecerte, un anillo arruinarte, un libro no escrito conduce a la muerte. Aquí lo que me resultó importante en este poema son dos cosas, específicamente. Uno, que el poema habla en plural, es decir, no se refiere a ese libro en blanco específicamente, no dice contiene todas las penas del mundo, lo que dice es contienen. Contiene. Es decir, se refiere a un grupo. Por lo tanto, no se refiere a ese libro en blanco, sino se refiere a todos los libros en blanco en general. O sea, estaría hablando de la maldición de un libro en blanco. No, dice, contienen todas las penas del mundo, líbrate de ellos, como de una maldición. Aparte de ello, el último verso es fuerte, ¿no? Porque dice, un libro no escrito, conducirte a la muerte. Algunos le añaden el puede, un libro no escrito puede conducirte a la muerte. Un libro no, eso es lo que dice Edward Wilstopher. Observa que la capacidad de escribir un libro y no hacerlo es como tener un libro en blanco. El rechazo de un don natural es una violación de la naturaleza. Al igual que un libro sin contenido, un libro en blanco constituye una violación de la esencia de un libro. Dos tipos de desnaturalización que merecen el castigo correspondiente. Es decir, por un lado está el libro desnaturalizado por no tener nada escrito, que es la esencia de un libro, pero por otro lado está la incapacidad de alguien que debería ser capaz de escribir en ese libro. Claro. El fracaso del protagonista radicaría en que, pese a tener la capacidad para escribir, no puede hacerlo. Al olvidarse del libro, evita enfrentarse a sus páginas. Se dice varias veces de que el protagonista deja un libro a un lado simplemente para no querer enfrentarse a él. Huye de las páginas del libro. Busca deshacerse de él en ese 16 y lo consigue. El cuento termina con la confirmación de la maldición del libro. Al llegar quedé paralizado. No quedaba de él sino las ramas secas sobre un manto de pétalos marchitos. La maldición del libro trasciende al hombre y alcanza a la naturaleza de la que salió. Así, el cuento, como un todo, presenta un narrador autodiegético, que narra desde un punto de vista y su focalización es interna, fija, no varía el personaje. Es el mismo protagonista el que de principio a fin cuenta su experiencia y es mediador de las palabras de otro. Alrededor de él se articulan otras dos historias paralelas, siendo la suya el centro del relato y sobre la cual regresa el libro en más de una ocasión. Una vez descubierta la maldición encerrada en el libro, el protagonista se deshace de él, pero para ello Álvaro tuvo que sacrificarse. Sin su gran capacidad para enfrentarse a ese libro en blanco, quizá el protagonista nunca se hubiese atrevido a hurgar en el misterio de este, ya que, al parecer, escribir en él era la clave para desentrañar su misterio y desvelar lo fantástico. Aquí resulta curioso que sea Álvaro el único que descubrió el misterio, y yo no pude evitar asociar ello al hecho de que él haya sido el único también que haya podido escribir en el libro. Claro, algo paradójico. Por lo tanto, creo que el que haya logrado escribir también tiene que ver, uno con su muerte y otro con el descubrimiento de lo fantástico. Así es. Bueno, con todo, la historia es narrada de manera verosímil y se enmarca dentro del estilo propio de Ribeiro. El componente fantástico redondea la historia y la hace cobrar fuerza. Además, el problema que enfrenta es uno real, el temor y la duda ante una página en blanco y la capacidad que se necesita para enfrentarlo. Eso es todo, las 9 páginas que he hecho. Ya, sí, interesante su análisis. Efectivamente es un cuento, es parte de la poética de Ribeiro, ¿no? Es decir, de plantear una historia en la que el objeto de deseo es escribir el libro y no poder hacerlo, ¿no? Porque hay un oponente que es este libro en blanco, y que mientras permanezca así, en esa condición, va a desencadenar una serie
de tragedias a quien esté en posesión, ¿no? Este es ese juego que el lector creo que lo descubre antes que el propio narrador, ¿no? Porque el descubrimiento ocurre en las secuencias finales, ¿no? Recién ahí, pero creo que la perspectiva del narrador es que haber dado elementos como para que, claro, el lector sí pueda darse cuenta de esta reiteración, ¿no? O de esta relación que hay entre la presencia del libro en la casa de Francesca, o en la casa del narrador, o en la casa del personaje que muere, ¿no? Entonces, estas situaciones se resuelven de una manera verosímil, creo que convencen al lector que efectivamente este libro en blanco es una alegoría o es una clave acerca del acto de creación, que tiene algo de misterio, según podemos constatar también con el análisis que se ha hecho hoy del cuento de Borges, ¿no? Entonces, sí, es un cuento importante y corresponde digamos, a la etapa ya de madurez del escritor, que es capaz de desarrollar este texto de gran complejidad. Acá hay un pequeño detalle, creo que les señalé, ¿no? Este cuento, Doblaje, vamos a ver, página 97. Esta idea es sí, no, sí, no era, no, es en el otro cuento. Sí, bueno, el análisis, repito, es interesante y creo que ya con esto habría completado su trabajo respecto de este importante relato de Ribeiro. No sé si, creo que nos alcanzaría tiempo para una exposición más. Si hay alguien de los presentes que quiere continuar nuestro trabajo de exposiciones. ¿Sí? Profesor. Sí, dígame. ¿Qué tal? Le saluda Juan Manuel Ijar. Ijar, sí, señor Ijar, le escucho. Perfecto. Yo trabajé el cuento Los Merengues. Los Merengues, sí, recuerdo que usted efectivamente eligió ese relato. ¿Quiere de una vez plantearnos su análisis? Porque es un cuento, a mi modo de ver, que podría usted, ¿no?, darnos algunas claves de lectura, el tipo de análisis que plantea de este cuento, bueno, también es parte del universo narrativo de Ribeiro, de tratar temas que han ocurrido, circunstancias, ¿no?, que han ocurrido en el espacio de Lima o el barrio Santa Cruz. Esos espacios corresponden también al autor real, ¿no? Entonces hay un juego también en Los Merengues. Bueno, entonces pues vamos a escucharlo. ¿Sí? ¿No lo escucho? Ya, bien sí, ahora sí, ahora ya lo escucho bien, sí. Genial. Bueno, mi trabajo se llama La disposición del objeto de deseo en el cuento Los Merengues de Julio Ramón Ribeiro. Ajá, claro, la disposición. Introducción. El presente análisis tiene por objetivo develar el esquema narrativo utilizado en el cuento Los Merengues de Julio Ramón Ribeiro. Para ello nos valdremos de herramientas propias de la narratología y la semiótica tensiva para identificar el eje temático en torno al objeto de deseo del personaje principal y cómo las competencias propias de este personaje van condicionando la obtención de dicho objeto. Analizaremos también la construcción del personaje mediante un paralelismo con otros personajes de similares características, donde el símil se basa en la desposesión del deseo, la pérdida del valor del objeto y el halo
derrotista con la que Julio Ramón Ribeiro reviste a estos personajes. Por último, abordaremos una descripción de los espacios donde se desarrolla el texto, la contraposición económica y la contribución de la sociedad en la formación e idealización del objeto de deseo. Se quiere exponer cómo el entorno condiciona y orienta al sujeto hacia un fin específico. Analizaremos brevemente la figura del fantasma de Lacan para entender la conformación del deseo del protagonista. Capítulo 2. Identificación de presencias en el texto. El primer paso de nuestro análisis es la identificación de las presencias en la construcción narrativa. Para ello excluiremos al narrador de esta lista, ya que Ribeiro opta en el cuento por la utilización de un narrador heterodiegético utilizado en tercera persona. Este narrador dispone de un amplio privilegio frente a otro tipo de narradores, ya que su carácter omnisciente permite conocer aspectos no solo desde el plano de la observación, sino también desde un plano subjetivo, de emocionalidad y sentimientos. Las presencias que hemos identificado son las siguientes. Presencia 1, Perico. Es el nombre del protagonista en el cual asumimos que es un niño no mayor a los 7 años de edad. Presencia 2, mamá de Perico. Es la madre del protagonista y a la que, a su vez, facilita la herramienta para la obtención del objeto de deseo, el dinero. Presencia 3, el pastelero. Es el encargado de la pastelería donde venden los merengues que quiere obtener Perico. Presencia 4, los clientes de la pastelería. Son las personas que se ubican físicamente en la pastelería como clientes y que fungen como obstáculos del objeto de deseo del protagonista. Capítulo 3. Segmentación de momentos trascendentales en la estructura narrativa. La narración transcurre en un tiempo lineal de 4 momentos principales. Acá voy a compartir un momento mi pantalla para mostrar esa estructura. La segmentación de momentos trascendentales. La narración transcurre en una línea temporal de 4 momentos principales que se construyen secuencialmente. O sea, es más o menos un periodo de 2 o 3 horas que tiene lugar el texto. Sin embargo, es importante señalar los momentos que se exponen como recuerdos evocados desde la línea de tiempo principal. Estos recuerdos forman parte de un tiempo anterior a la narración, pero sustentan y en muchos casos justifican el objeto de deseo, que no se podría entender sin estos antecedentes. La línea temporal identificada en el texto es la siguiente. Acá vemos 4 momentos de la línea de tiempo principal, pero hay 2 momentos que los hemos denominado M2.1 y M2.2 que parten del M2, que lo vamos a ver más adelante, pero son recuerdos de otra línea temporal. Pero el texto no podría sustentarse sin esta evocación. Claro. Perfecto, voy a dejar de compartir. Continuemos. El momento 1 es el robo del dinero, el momento en el cual Perico roba el dinero a su mamá de un escondite que previamente había identificado. Extrae la mitad del dinero, es decir, 20 soles, y lo oculta. El momento 2, el camino a la pastelería. Este momento es un momento importante para el entendimiento de las motivaciones de Perico. En su camino a la pastelería evoca 2 momentos trascendentales. El M2.1, la relación con la pastelería. Perico recuerda que sus experiencias nefastas con la pastelería, sus clientes y el pastelero. Evoca también un momento agradable cuando un cliente le regala una rosquita y la hija del pastelero un pan de yema. Recuerda cómo es siempre afectada su contemplación de los merengues desde la vitrina, inclusive la violencia con la que siempre lo expulsan del lugar. El M2.2 es el inicio del deseo. A pesar de no haber probado nunca los merengues, Perico ha observado anteriormente cómo los niños, los otros, consumen este objeto de deseo tan preciado para él, y se ha formado una idea superlativa del valor, sabor, precio y características de estos merengues. El M3 corresponde a la compra de los merengues. Es el momento en el que Perico entra con el dinero a la pastelería con el afán de comprar los merengues, abre paso entre los clientes y cuando pide el dinero lo solicita. Sin embargo, su poco conocimiento hace infructífera esta tarea y termina siendo expulsado por el pastelero una vez más. Y por último, el M4, o el momento 4, es el momento final y trascendental que nos acerca al personaje y su derrota, ¿no? Perico tiene pensamientos relacionados a futuras venganzas hacia los causantes de su zozobra para posteriormente arrojar una a una las monedas en las piedras del mar. El capítulo 4 corresponde a las competencias y la performance del actante.
Para este punto nos apoyaremos principalmente en la semiótica greimassiana para exponer en base a ciertas categorías las competencias que condicionan la performance completa del protagonista, o sea, la presencia 1, Perico, y cómo estas competencias acercan y alejan al sujeto del objeto de deseo. En el relato, el final condena al sujeto a una desposesión del objeto de valor, los merengues. Esta desposesión está profundamente motivada por un aspecto de sus competencias. Este factor intrínseco es vital dilucidarlo, ya que las condiciones para la obtención del objeto pueden ser las idóneas. Sin embargo, la estructura narrativa enlaza el final derrotista como una consecuencia de la carencia de ciertas competencias en el protagonista. Daremos repaso a las 3 competencias principales que señala Greimas y cómo éstas se enlazan a nuestro héroe. 4.1. Querer hacer de Perico. El querer-hacer de Perico. Cuando enumeramos los momentos principales del relato, evidenciamos cómo el momento 2 evocaba recuerdos anteriores que sustentaban y hacían consistente y coherente el deseo de Perico hacia los merengues. Esta motivación es la que hace evidente en el cuento el querer hacer de Perico respecto a su objeto de valor. Desea los merengues. Este deseo representa casi una obsesión basada en una observación distante e idealizada de este dulce. El narrador introduce elementos como el recuerdo de ciertos momentos para que, en la línea de tiempo en que se narran los sucesos, se vuelva coherente el ánimo desmedido de Perico hacia la obtención de los merengues. Y no solo por su posesión material, sino por lo que ese objeto representa para él. 4.2. Poder hacer, del protagonista. El poder hacer, como bien lo señala Courtes, se relaciona a los recursos disponibles por el sujeto para la obtención efectiva del objeto de deseo. Estos recursos no deben ser estratagemas inventadas por el actante, ya que su percepción de poder hacer puede tener una distorsión de lo real, según la intención narrativa del autor. Los recursos que van a facilitar el poder hacer se identifican de manera objetiva en el análisis semiótico y son la vía más corta entre sujeto y el objeto. En nuestro texto analizado vemos que los merengues son un objeto de venta en una pastelería, por lo que podemos deducir que el recurso necesario para obtenerlos es el dinero. Esto es correcto. Sin embargo, dicho recurso amerita una competencia adicional, que es el correcto uso del dinero. De ello nos ocuparemos más adelante. Lo cierto es que Perico dispone de este recurso, ya que ha podido hurtar 20 soles del escondite de su mamá. Se asume en el texto que con esa cantidad de dinero es más que suficiente para comprar los merengues. A pesar de que Perico dispone del recurso para obtener el objeto, no tiene noción plena de la amplitud o limitaciones del recurso que posee. Sin embargo, sabe que esto facilitará su querer hacer y posibilitará la realización de su deseo. Vemos pues que el recurso no solo se entiende desde un plano material, sino que es el vehículo de la concepción intangible del objeto hacia su posesión tangible, ¿no? Se podría decir que es el tránsito entre el sujeto que desea hacia el sujeto operador. Y bueno, la última competencia es el saber hacer, ¿no? Esta competencia del héroe no es necesaria. Esta competencia del héroe es necesaria en tanto analizamos el recurso del que dispone y qué tan experto es para operar con este recurso y disponerlo para la obtención del objeto que desea. Este saber obviamente es un conocimiento previo de la operatividad del recurso y del entorno donde éste se va a desarrollar o va a cumplir su objetivo. Por ello, el saber hacer no solo es el conocimiento del cómo poder hacer, sino de la forma como contextualizar y adaptar ese recurso a la realidad para que cumpla su cometido, que es preparar y facilitar la obtención del objeto de deseo. Pensemos un momento en el ejemplo del detective y del policial clásico, donde su motivación por resolver un caso, querer hacer, lo lleva a disponer de una serie de pistas y recursos, poder hacer, que son expuestas ante muchos otros. Sin embargo, la manera en la cual analiza y usa su poder de deducción sobre esos recursos, entre paréntesis, saber hacer, lo posiciona frente a otros que no tienen ese conocimiento y ocasiona que sea el detective quien resuelve el caso mediante su visión aguda y perspicaz de los recursos. En el cuento Los merengues no estamos ante una estructura narrativa de la victoria, sino por el contrario. Se expone la derrota de la presencia 1, de Perico, respecto a su objeto de deseo. Este fracaso está condicionado precisamente por esta competencia, saber hacer. Analicemos la performance completa de Perico. Dispone de la motivación y los recursos para lograr su objetivo. Sin embargo, la falta de conocimiento previo respecto al valor monetario de los merengues y la inexperiencia en transacciones previas de compra y venta de productos en la pastelería generan que ni la motivación intrínseca que tiene, ni los recursos suficientes, hasta exagerados, de los que dispone,
sean suficientes para obtener los merengues. Vemos cómo en esta estructura narrativa Ribeiro ha otorgado especial importancia a este conocimiento, y precisamente es por la falta de esta competencia que el sujeto fracasa en su intento. Bueno, el último capítulo es la decadencia del objeto de deseo. La decadencia del ya. Cuando hablamos de decadencia podemos pensar en cambios de diversa índole, no solo en el objeto de valor, sino en la persona que lo desea o deseó dicho objeto. En muchas ocasiones las estructuras narrativas se orientan a dilucidar estos cambios y cómo la diégesis afecta no solo el valor per se, el valor per se del objeto, sino la concepción de valor que tenemos del objeto mismo. Para exponerlo mejor hemos basado el esquema de decadencia de la estructura narrativa según las herramientas otorgadas por la semiótica tensiva, en donde vemos la exposición de intensidad comparada con la amplitud del espacio en el tiempo narrativo del cuento. Para fines gráficos hemos identificado los momentos previamente descritos dentro de la estructura narrativa básica. Aquí lo muestro muy brevemente, es esta de acá. Yeah. Esto es el esquema de la decadencia de la semiótica tensiva, donde ponemos los 4 momentos de la narración desde el mayor clímax de intensidad del deseo hasta la desposesión en el momento 4. Hay ese movimiento, ¿no? Hasta la desposesión del objeto, la pérdida del objeto, ¿no? Efectivamente. Y bueno, en esta estructura podemos ver claramente la disminución considerable en la intensidad del deseo por parte del sujeto. Esto a nivel teórico puede darse por diversos factores, desde las cambiantes competencias del héroe hasta el cambio de las características del objeto. Características que sustentaban el deseo, o pueden ser situaciones contextuales en la historia que desvalorizan el objeto. En el texto, al tratarse de los merengues, no vemos ningún cambio relacionado al objeto. Como tal, en sus características, no hay cambios en la forma, ni en el sabor, ni en la preparación de este. Por otro lado, la decadencia es, a su vez, la derrota y desposesión del objeto que se da por un factor ajeno al objeto, relacionado, como ya lo vimos en el capítulo anterior, a Perico, en tanto que su performance no es la adecuada para la obtención de los merengues. Lo descalifican a priori para el logro de su meta, porque ya que hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué la performance de Perico ocasiona una decadencia del objeto de deseo? Sencillo. Al verse desposeído por razones que no logra comprender y que el lector sabe plenamente, la visión idealizada que tenía el objeto cambia y se torna una visión conflictiva, una visión caótica sobre la obtención. Se crea en la mente del protagonista la confusión de qué recursos son los idóneos para esta obtención. Se origina un desencanto con la confianza previa que se tenía. Perico empieza a desvalorizar el dinero al arrojarlo al mar. Esta desvalorización replantea el objeto de deseo y lo posiciona en un segundo lugar. Al final del texto vemos cómo Perico piensa en la venganza como un objeto de deseo que ha reemplazado los merengues. Este nuevo objeto, por más pueril e irreal que sea, demanda otras competencias que no son parte del cuento ni de este análisis. Sin embargo, ese subposicionamiento de los merengues sustenta y hace viable la estructura narrativa de la decadencia. Eso es, profesor. Ya, bueno, interesante el análisis, sí. Ahora, ¿qué sentido tendría? El análisis es muy coherente, pero un poco situarnos en un plano un poco más pragmático, vamos a decir así. ¿Cuál es la explicación de la acción el dinero no es suficiente, o es porque sospecha que puede tener ese dinero provenido de una mala acción por la que él no lo atiende, no le vende los merengues? Lo que hemos analizado, profesor, es que sus competencias del saber utilizar el dinero es lo que condiciona su fracaso, ¿no? Porque bueno, de repente, si en vez de ir con 20 soles hubiera ido solamente con un sol y hubiera pedido los merengues, probablemente hubiera conseguido su cometido, ¿no? Claro, entonces tiene que ver el relato cómo funciona pues estas relaciones de compraventa, ¿no? Y claro, es poco paradójico que ese niño de 7 años se vea envuelto dentro de una situación
que lo lleva a no poder realizar algo que desde un punto de vista verosímil uno entendería que no estarían dadas las condiciones, pero bueno, según el análisis usted plantea que no logra hacer la performance adecuada y por eso es que no le dan, ¿no? Sería por digamos que porque es un billete de 20 soles, cuando lo que habría necesitado para comprar sería solamente un sol, algo así, es lo que he entendido en su respuesta, ¿no? Efectivamente, profesor. Ya. Bueno, es un encuentro un poco paradójico, ¿no? Pero, en fin, he trabajado con el arte de Ribeiro, resulta relevante el cuento y el análisis que usted ha planteado, sí. Bueno, y ya terminó este día la sesión de hoy. Me parece que quedan algunas expresiones pendientes, entonces que ya las plantearíamos el martes. Creo que ya el martes estaremos acabando con este trabajo y ya les anunciaré ese día lo que vamos a trabajar, ¿no? No sé cuántas personas, a ver, el señor Híjar ya expuso, Ortega ha expuesto. Bueno, está presente también el señor Puchoc. Sí, ya. Profesor, buenas tardes, le saluda Ortega. Sí. Tengo un internet muy lento que no me permite tampoco entrar al aula virtual. Ya. Por eso es que puedo subir mi pero o sea, aquí estoy a través de creo que le comenté sobre la situación geográfica que está viviendo ese tipo. Sí, entonces, me dijo, ya, ahora recuerdo, claro. Sí me falta exponer, ya está pasando y sí lo voy a exponer, por favor, espero me entienda. No, pero ahora no, ya es para mí por razones también de carácter temporal, y ya no voy a poder, tengo que cerrar ya la sesión porque hemos excedido y por razones personales también ya no podría ahora. No se preocupe, veremos cómo solucionamos el problema de la temporalidad, que es muy complejo realmente, tanto en la realidad como en la ficción. Así que ya veremos cómo resolvemos, pero hoy ya lamentablemente ya la sesión ha terminado y esperamos que en las próximas, el martes, podamos escuchar las que están pendientes. Yo no tengo ningún problema para el martes. Ya, está bien. Que todo mejore y para el martes yo lo tengo listo, o sea, lo expongo, listo. No hay problema. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, gracias por sus exposiciones muy interesantes y nos han permitido realmente acceder a nuevas lecturas de los relatos elegidos. Gracias, nos veríamos en la próxima sesión. Hasta luego.